buenos días a todos. Mi nombre es la señora Lilian Rodríguez, soy la principal oficial y fundadora de Voces. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que nos enfocamos en proteger a la población contra enfermedades prevenibles a través de la vacunación o algún otro método de prevención que podamos utilizar. Hoy nos acompaña como recurso la doctora Natalia Gómez Suárez. Ella es nuestra directora de Asuntos Clínicos y coordinadora del programa educativo de mujeres embarazadas, niños y adolescentes. En adición a eso, me gustaría que conocieran un poco más sobre la doctora. Ella es graduada con un doctorado en medicina, con una concentración menor en investigación y epidemiología por la Facultad de Medicina de la Universidad Iberoamericana en República Dominicana. Entre sus áreas de interés de investigación se encuentra la población pediátrica, así como enfermedades virales tales como el VPH, el VIH y el dengue. Quisiera darle unas instrucciones antes de pasarle la palabra a la doctora Gómez. Comenzamos justo a las 9 en punto la agenda. Usted está conectado a una plataforma conocida como Zoom para los talleres que los mismos están siendo grabados. Asegúrense de que el volumen de su computadora esté encendido para poder escuchar y todos los micrófonos están apagados para evitar las interrupciones. Si se desconectara, ¿verdad? Porque el internet no es infalible y tiene problemas técnicos, por favor de volverse a conectar al mismo enlace. Y si perdiéramos la señal, vamos a reconectar. Los certificados de educación o de horas contactos, que es realmente lo que se va a estar ofreciendo, serán otorgados después de completar los 8 talleres de este programa. Favor de asegurarse de estar registrado en cada uno de los talleres. Se realizará al final una preprueba durante el taller y una postprueba para la cual se le estará enviando por correo electrónico y entonces usted podrá contestarlo y de esa misma manera recibirá el certificado. Queremos recordarles los próximos webinars. Puede compartir el link de este registro con otros compañeros o otros colaboradores. Mientras más personas, ¿verdad?, en el sistema educativo podamos impactar, pues mucho mejor. Porque lo que queremos es diseminar la educación y la información para que más profesionales en el área de educación estén actualizados en los temas de vacunación, prevención y cómo implementamos la misma. Les recomendamos que si tienen temas que ven que no estamos cubriendo en nuestros talleres y tienen interés en que desarrollemos otros módulos, favor de enviarnos sus ideas o temas a eventos@vocespr.org. Recordemos que el próximo miércoles es nuestro próximo taller. El mismo será específicamente sobre la vacuna del virus del papiloma humano como agente infeccioso y el recurso será la doctora Mariela Alvarado y será a las 9 de la mañana como hemos acostumbrado. También queremos recordarles o comentarles que Voces desarrolla un congreso anual todos los años y este año no va a ser la excepción. La única diferencia es que va a ser completamente virtual como estamos llevando a cabo estos seminarios y se llevará a cabo el 28 y 29 de agosto. Próximamente abriremos el registro para el mismo y le comunicaremos. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias al equipo de trabajo que ha estado disponible y detrás de toda esta iniciativa. Dejo con nuestra panelista, las preguntas se trabajarán al final. Estaremos pendientes, recuerden ponerlas en la parte de preguntas para respetar el tiempo de todos los participantes. Así que sin más preámbulos, los dejo con la doctora Natalia Gómez, quien estará hablando sobre vacunación 101. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Lili, necesito para poder compartir mi pantalla. Ahora, perfecto. Claro, ahora sí. Okay. Está
compartiendo. Un delay en la comunicación. Ya. ¿La pueden ver bien? ¿Me escuchan? Perfectamente, Natalia. Ok. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Como ya mencionó la señora Lilian Rodríguez, el tema que voy a estar tratando con ustedes en la mañana de hoy es vacunación 101, especializado en vacunación de adolescentes. Antes de comenzar, debo decir que no tengo conflictos de intereses que declarar. Y los objetivos que estaremos compartiendo a grosso modo son los siguientes: definir qué es la inmunidad natural, definir qué son las vacunas, cómo funcionan las vacunas para protegernos de las enfermedades infecciosas, así como informar acerca de las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, para la vacunación de adolescentes. Exponer las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para atender la reticencia o el llamado hesitancy de los padres a la vacunación. Antes de poder hablar de las vacunas, debemos conocer, ¿verdad?, cómo funciona nuestro sistema inmunológico, ese sistema en nuestro cuerpo que nos permite defendernos contra las infecciones. Y todos tenemos lo que se conoce como inmunidad natural, que van a ser esas primeras barreras que nos van a defender contra las infecciones. Entre estas barreras vamos a encontrar, en primer lugar, la piel, que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y funciona como una barrera para aislarnos de esos agentes infecciosos. Pero también tenemos otras células en distintos órganos de nuestro cuerpo, como las células parietales en el estómago, otras células en el intestino, y en nuestro sistema, ¿verdad?, lo que es nuestro sistema inmunológico, pues entonces vamos a tener unas células que son aquellas, se denominan células presentadoras de antígenos, que van a reconocer esos cuerpos extraños, esos gérmenes, y a través de lo que son los glóbulos blancos, que son otro tipo de células, pues producir los anticuerpos. Y esto es importante para poder ver por qué esta respuesta natural no siempre, ¿verdad?, es la respuesta más efectiva. Nuestro cuerpo quizás no tiene las herramientas para batallarla, y cuando esta invasión de estos gérmenes, ya sean virus, bacterias, parásitos, superan las defensas que tiene nuestro cuerpo, entonces se va a producir la enfermedad. Por lo tanto, y cuando se produce la enfermedad de esta forma natural, se presentan los síntomas fuertes y sus consecuencias pueden llegar a ser graves, incluso mortales, ocasionar la muerte. En esta imagen, en esta gráfica, ¿verdad?, vemos la imagen del niño con las lesiones en la piel, que eso es sarampión, donde en el caso de los niños un sarampión, ¿verdad?, puede causar hasta una inflamación en el cerebro y tener, que es lo que llamamos encefalitis, y tener consecuencias graves. También vemos las consecuencias de la parálisis que ocasionaba el polio. Hoy en día estas son enfermedades, por ejemplo el polio, que no vemos comúnmente, inclusive muchos de ustedes quizás nunca han visto una persona con polio, pero son enfermedades que gracias a la vacunación hemos podido controlar y disminuir las consecuencias graves a la salud que ocasionaban las mismas y las tantas muertes ocasionadas por ellas. Y aquí es donde entra en lugar lo que son las vacunas. Las vacunas son compuestos biológicos que van a poseer una parte de alguno de estos gérmenes que menciono, ya sean atenuados o alguna proteína en específico de uno de estos causantes, por ejemplo, ya sea virus, bacterias, que son los principales componentes de las vacunas, donde entonces de forma controlada, por eso es que van a ver que menciono que la respuesta es controlada y específica, van a generar en nuestro cuerpo una respuesta. Como es una porción atenuada o una porción específica de este germen, pues entonces la respuesta que vamos a tener en nuestro cuerpo para producir anticuerpos, como veremos a continuación, va a ser una respuesta que va a ser mucho más efectiva que si tuviéramos una infección natural, y por lo tanto, aparte de ser más efectiva esa protección, es más segura en el sentido de que no se desarrollan las complicaciones de padecer una enfermedad de forma normal si no estuviéramos vacunados, como por ejemplo el caso que les mencioné del polio o sarampión.
Es bien importante que las vacunas, ¿verdad? Como menciono, es una decisión informada en el sentido de que todos somos responsables de proteger nuestra salud, así como la de nuestras comunidades. Y debemos tener información de fuentes que son confiables. En la clase pasada, ¿verdad? Tuvimos a la doctora Pedrogo que nos habló acerca de los mitos de la vacunación, y aquí es cuando me refiero a que hay mucha desinformación que quizás nos lleva a tener ideas erróneas acerca de la vacunación. Y la verdad es que las vacunas son seguras y son efectivas. Para poder ser administradas, estas vacunas pasan por largos periodos de investigación, donde en cada una de esas fases de los ensayos clínicos se va a verificar a qué población se puede administrar la vacuna, qué efectos secundarios pudiera tener, y no es hasta que se ha demostrado que esa vacuna sobrepasa los beneficios sobre los riesgos que entonces sale al mercado para poderse administrar en la población a la que está indicada. Al crear las vacunas se consideran distintos elementos, y dentro de estos vamos a tener cómo responde el sistema inmune al germen. Como les mencioné, el germen me refiero a bacteria o virus principalmente. ¿Quién necesita ser vacunado contra este germen? La mejor tecnología para crear la vacuna y la vacuna que represente el menor riesgo. Es por esto que entonces vamos a ver que dentro de las vacunas hay unos componentes. De forma breve, ¿verdad? Les explico para qué son estos componentes que quizás han escuchado en muchas ocasiones y no saben para qué se usan y crean confusión. El ingrediente principal es el agente biológico, que es ese ingrediente que es ese germen, esa porción de ese germen, como les mencioné, dependiendo del tipo de vacuna. Como ven en la pantalla, pues tenemos distintos tipos de vacunas, aquellas que son de virus vivos atenuados, como por ejemplo el virus del sarampión o la vacuna de varicela. Que son en el laboratorio se modifica genéticamente, ¿verdad? Para que ese virus original pues solamente se pone de forma más débil, se debilita para crear una respuesta específica en nuestro cuerpo y producir los llamados anticuerpos. Hay vacunas muertas o inactivadas, como es el caso de la vacuna de influenza. Vacunas toxoides que utilizan por ejemplo, en el caso de la vacuna contra tétano, la bacteria Clostridium tetani, que es la que produce la enfermedad, tiene una toxina que es la que produce la enfermedad. Y en este caso, lo que se extrae para producir la vacuna es esa toxina atenuada, que entonces va a generar la respuesta específica en nuestro cuerpo. Y hay otras vacunas, que es lo que denominamos vacunas biosintéticas, que son nuevas tecnologías que se están tratando actualmente para seguir. Obviamente la medicina avanza día a día y tratar de que sean más efectivas, que las vacunas realmente protejan inmunidad a largo plazo. Para eso son estas tecnologías. Otro de los componentes que vamos a tener, como su nombre indica, son los adyuvantes, y estos son los compuestos que van a ayudar a reforzar la respuesta de esa vacuna, es decir, a que la respuesta sea más fuerte, sea más segura y que produzca una respuesta inmune deseada. También otros componentes, vamos a tener los preservantes, que van a darle una larga duración a esa vacuna desde que se produce, ¿verdad? Se manufactura hasta la administración, para que la estabilidad de la vacuna perdure. Tenemos los estabilizadores y los diluyentes. Los diluyentes hay algunas vacunas que su presentación es como un tipo, no sé si la han podido ver, tipo polvo, y esta vacuna hay que diluirla al momento de la administración. Esto es en palabras verdad cortas lo que son los componentes de la vacuna y cómo funcionan las mismas. Pero cómo estas vacunas van a producir una respuesta inmune en nuestro cuerpo. Y tenemos tres pasos principales. Lo primero es, ¿verdad?, que dependiendo, vamos a tener una vacuna, como vemos en el gráfico, ya sea de los tipos que mencioné, donde se va a administrar según el calendario de inmunización esa bacteria o ese virus que está atenuado o muerto, se introduce en lo que es el brazo, ¿verdad?, que es donde normalmente se administran las vacunas, en el músculo deltoides del brazo.
y se administra esa vacuna. ¿Qué va a ocasionar ese líquido, verdad? Que se administra, ese medicamento, la vacuna como tal. Y lo que va a ocasionar es que lo que ven en verde en forma de Y son la forma de los anticuerpos, que como yo les llamo, son esos soldados que nos van a proteger contra las infecciones. Y al administrar la vacuna, lo que crea en nuestro cuerpo, le da una alerta a nuestro cuerpo que dice, hay algo extraño, con lo cual tengo que crear unas herramientas para protegerme de ese cuerpo extraño. Y lo que el cuerpo, eso va a unas células que detectan ese cuerpo extraño y le dicen al cuerpo, tienes que producir unos soldaditos que son los anticuerpos para protegerme de las infecciones. Y es de aquí de donde se derivan esos anticuerpos, que son lo que le llamamos inmunidad. Cuando desarrollamos inmunidad, quiere decir que tenemos anticuerpos que nos van a proteger contra una enfermedad en específico, dependiendo de la vacuna que se esté administrando. Luego, si el paciente de ser vacunado se encuentra con uno de estos gérmenes, ya sea, por ejemplo, vamos a decir el caso de la misma vacuna contra tétanos, si el paciente se expone a esta bacteria, pues ya su cuerpo tiene las herramientas para batallar la infección. Por lo tanto, no va a producir las consecuencias de padecer esta enfermedad de forma natural, como si no tuviera la vacuna. Así que lo que desarrolla son esas herramientas para, en caso de que se encuentre la persona con este virus o esta bacteria, pues tenga las herramientas para combatirlo. ¿Y por qué es importante que nuestros niños, verdad? Aquí estamos hablando en el ambiente escolar, que es el público que estamos tratando. ¿Por qué es importante que nuestros niños y adolescentes estén vacunados? Y aquí es donde entra lo que llamamos la inmunidad de grupo o herd immunity, inmunidad colectiva, que es para que las vacunas funcionen adecuadamente debe haber por lo menos 90 o 95% de la población vacunada en una comunidad. Sabemos que los colegios, las escuelas, pues agrupan grandes números de niños, que es lo que podemos considerar, ¿verdad? Una especie de comunidad. Y si no tuviéramos este 90-95% de los niños vacunados, pues entonces va a quedar la comunidad desprotegida. La vacuna no va a ser de forma efectiva. Como vemos en el gráfico, tenemos tres escenarios, tres niños. Tenemos el niño azul, que son niños sin vacunar pero que están sanos. Tenemos los niños amarillos, que son niños vacunados y sanos, y tenemos los niños sin vacunar, enfermos y contagiosos. Vamos a decir que ese niño enfermo y contagioso es un niño con influenza, que se acerca pronto a la temporada de influenza, así que vamos a tomar ese ejemplo. Si ningún niño estuviera vacunado contra la influenza en el ambiente escolar, que es el primer ejemplo, 0% de la población vacunada, ven que rápidamente las personas sin vacunar sanas se contagian y se convierten todos en personas enfermas. Se van cambiando todos a los niños rojos que son enfermos. Sin embargo, según va aumentando el porcentaje de vacunación en un ambiente de un 25, un 50, hasta llegar a un 95%, vemos que la mayor cantidad de personas son personas vacunadas y sanas, que puede que haya uno o dos enfermos, pero esos no van a contagiar a los otros que están vacunados y protegidos. Y sin embargo, los que están vacunados y protegidos van a ayudar a crear un escudo protector contra aquellos niños que no se puedan vacunar, como por ejemplo niños con alguna contraindicación médica o con alguna alergia a la vacuna, o pacientes, ¿verdad?, con ciertas condiciones médicas que por lo cual está contraindicado X o Y vacuna. Así que esta es la importancia de esta inmunidad de grupo, y es que en el caso de personas que no puedan ser vacunadas por alguna razón en específico, quedan protegidas por aquellas que estamos vacunadas, creamos como un escudo. Y también evita la propagación de enfermedades, ya que mientras más personas en una comunidad están vacunadas, como ven en los gráficos, pues es más difícil que se contagien las enfermedades. Y en el tema que estamos atendiendo, ¿verdad? Principalmente tenemos lo que son los calendarios de vacunación en adolescentes. Es el tema de esta mañana. Y las vacunas no son solamente para los bebés. Quizás se han preguntado, pero la mayoría de las vacunas son para los niños, pero no. Hay vacunas para todas las edades y las poblaciones según sus condiciones de riesgo. Y un grupo en especial son nuestros adolescentes, que muchas veces se nos quedan olvidados porque pues ya no
van tanto a las visitas al pediatra o porque ya los niños, los papás pues les dicen vamos para el doctor y no quieren ir. Así que este es un grupo bien particular y vulnerable porque está expuesto a otras conductas de riesgo a los cuales hay que protegerlo. Como ven, pues los adolescentes pueden estar en contacto con otras enfermedades para las que necesitan vacunas y que vamos a ver a continuación. Este es el calendario, se lo pongo de referencia, aunque vamos a ir por cada una de las vacunas más adelante, pero quiero mostrarles las gráficas que tiene el Centro de Control de Enfermedades. Tiene esto para todas las edades, estos son los calendarios de vacunación y esto se actualiza todos los años. En este caso les traje la de adolescentes, ¿verdad? Donde se muestra, quiero explicarles cómo leer esto de una forma sencilla. Las columnas que están coloreadas en verde son las vacunas recomendadas para cada edad. Sin embargo, aquellas que están coloreadas en anaranjado son aquellas que se deben administrar a un niño que está haciendo lo que llamamos catch up o poniéndose al día con las vacunas. Algún niño que por alguna razón no se vacunó a la edad que le correspondía o que pues le faltó alguna dosis de vacuna y entonces estos son los itinerarios para poder poner al día a ese niño con las vacunas. Tenemos las columnas violetas, que son vacunas indicadas para niños con ciertas condiciones crónicas que necesitan tener unas vacunaciones o más temprano o en ciertas edades en particular para protegerlos, como por ejemplo la vacuna contra el meningococo o la vacuna contra el neumococo, ¿verdad? Que es la que llamamos antineumocóxica. Que hay algunos niños con ciertas condiciones, como por ejemplo la antineumocóxica, niños con un asma grave o con ciertas condiciones respiratorias que necesitamos protegerlo. Si no, se espera ya hasta la adultez. Y en el caso de las columnas azules, las azul clarito que pueden ver, son aquellas que están indicadas para niños que pueden estar en mayor riesgo de presentar ciertas enfermedades, pero se toma la decisión de vacunarlo a esa edad según criterio médico. La primera vacuna recomendada para los adolescentes es la vacuna contra el TDAP o tétano, difteria y tosferina. Son 3 enfermedades que vemos contenidas en una sola vacuna. Y esta vacuna se administra a lo largo del crecimiento de los niños. Vemos que en los niños pequeños se administra usualmente una dosis a los 2, 4 y 6 meses, luego una cuarta dosis entre los 15 y los 18 meses y una quinta dosis entre los 4 y los 6 años. Sin embargo, cuando este niño pasa a ser adolescente, entre los 11 y los 12 años, se recomienda una dosis de refuerzo. Que es para lograr que la inmunidad que confiere esta vacuna sea a largo plazo y sea una inmunidad, ¿verdad? Son 3 enfermedades con las cuales nos están protegiendo, así que es bien importante poder administrarla según el calendario de inmunización. Y vamos a tener, ¿verdad?, que luego ya cuando ese joven adolescente se convierte en adulto, cerca de los 21 años, le corresponde una dosis de refuerzo y luego cada 10 años. En esta imagen pueden ver, esto es un joven con las contracciones o los espasmos que ocasiona el tétano. Son unas contracciones sumamente dolorosas y que, ¿verdad?, son involuntarias, que son ocasionadas por la bacteria que produce el tétano. Vamos a ver también en cuanto a la difteria, que es la otra enfermedad bacteriana que protege esta vacuna. Es una enfermedad también altamente contagiosa. Usualmente se ve más en niños pequeños, pero puede ocasionar a cualquier edad, puede contagiarse cualquier persona que no esté vacunado. Y ocasiona principalmente una membrana, que es lo que están viendo gris en el fondo de la garganta, que cierra las vías respiratorias, y esto es bien peligroso. Quizás hoy en día no se ven tantos casos de difteria porque están los niños vacunados, pero en el pasado, no hace tanto, 15, 20 años, se veían muchos casos de estos niños, sobre todo en países subdesarrollados, donde todavía se ve esta enfermedad.
Tenemos también aquí un infante con tosferina. Les traigo la foto del infante porque quiero que se lleven el mensaje que esta es una afección que todavía nos afecta en Puerto Rico, todavía, ¿verdad? Ya han disminuido los casos, pero todavía se pueden presentar casos de esta enfermedad. Es otra enfermedad producida por una bacteria y ocasiona lo que llamamos la famosa tos de perro, ¿verdad? O tosferina. Y es una tos bien característica donde dificulta la respiración adecuada en los niños y en infantes pues puede ser bien peligrosa y mortal. Sin embargo, esta enfermedad puede contagiarse también a cualquier edad, principalmente niños que no han completado su serie de vacunas o que están con ciertas condiciones de riesgo que entonces se exponen a poder contraer esta enfermedad. Otra de las vacunas importantes que son recomendadas dentro de la serie o el calendario de vacunación y que son también requisito escolar para los adolescentes es la vacuna antimeningocócica. Tenemos dos vacunas antimeningocócicas. Una de ellas es la antimeningocócica conjugada. Quiero decir, ¿verdad?, que estos son una serie de bacterias. En el caso de esta, la conjugada, nos protege contra 4 cepas, que son la A, la C, la W y la Y, que pueden producir 2 enfermedades sumamente serias, y son meningitis ocasionada, que es la inflamación de las capas que cubren el cerebro y nuestro cordón espinal, y también pueden ocasionar lo que se llama septicemia o infección de la sangre. Esta es una enfermedad sumamente seria que todos los días, ¿verdad?, hay personas que se contagian con ello y no estamos exentos ninguno. Desde los niños hasta los adolescentes y los adultos podemos contagiarnos con esta enfermedad que es sumamente contagiosa. Se transmite principalmente, ¿verdad?, a través del contacto directo. En el caso de los adolescentes, al compartir, por ejemplo, vasos o bebidas, puede transmitirse. En áreas como piscinas o de mucho contacto, pues pudiera transmitirse esta bacteria. En el caso de esta vacuna se recomiendan 2 dosis y es una primero de los 11 a los 12 años con una dosis de refuerzo a los 16 años de edad. Esto es bien importante porque, como les dije, va a proteger contra 2 enfermedades que son sumamente serias, que son la meningitis y la septicemia, que pueden cobrar la vida de una persona. Vemos en la imagen una joven entubada por causa, ¿verdad?, de la meningitis ocasionada por esta bacteria, y también esta bacteria ocasiona una serie de lesiones en la piel que pueden resultar luego en una amputación de los miembros, como vamos a ver a continuación. Como les dije, hay 2 vacunas. Vamos a ver luego la de contra meningitis B, que es otro tipo de las vacunas. Aquí vemos otro ejemplo de otro joven también seriamente afectado por la meningitis, y traigo estas fotos porque quizás a veces escuchamos las enfermedades y nos sentimos lejanos a ellas o que no nos pueden afectar, y la realidad es que existen, y si no las vemos es porque tenemos vacunas que nos protegen contra ellas. Aquí tenemos otra niña afectada por meningitis B, que es la otra vacuna que existe, y esta está recomendada de 2 a 3 dosis dependiendo de la marca. Existen 2 marcas diferentes de la misma vacuna y va a depender entonces si se van a administrar 2 o 3 dosis, y se administra preferiblemente entre los 16 a los 18 años de edad al inicio de la universidad, ¿verdad?, cuando están terminando high school, comienzo de la universidad. Es altamente contagiosa también a la vez que la otra que les mencioné, la conjugada, la antimeningocócica conjugada. De igual forma puede causar meningitis y septicemia. Es bien importante reconocer la importancia de tener el calendario de las vacunas al día, porque según les enseñé en la tabla al principio, ese calendario está diseñado para protegernos, para crear la mayor inmunidad o, ¿verdad?, como les dije, los anticuerpos necesarios en las edades en que estamos más expuestos a esas enfermedades o en que nuestro cuerpo está más receptivo para crear esos anticuerpos. Así que esa es la importancia de tener nuestro calendario de vacunas al día.
Otra de las vacunas que encontramos y que seguro han escuchado recientemente es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y esta vacuna está indicada desde los 11 años de edad. Y esta vacuna va a prevenir, existen cientos de cepas del virus del papiloma humano. Sin embargo, la vacuna que tenemos actualmente nos protege contra 9 cepas de este virus, de las cuales 4 son principalmente causantes de los distintos tipos de cánceres asociados a este virus. Como hemos hablado en otras presentaciones, los cánceres principalmente, en un 90%, son los cánceres de tipo cervical, como el que ven en la imagen. Ese es un cervix que está lesionado, ¿verdad?, por cáncer a causa del virus del papiloma humano. Pero también en el caso de los varones los va a proteger de cáncer de pene, cáncer de orofaringe en ambos sexos, cáncer de vulva, y recientemente se agregó los cánceres de cabeza y cuello como uno de los beneficios de esta vacuna. En adición, hay otras cepas que son las que llamamos de bajo riesgo, que son las que producen las famosas verrugas, o como le llaman comúnmente, ¿verdad?, los ojitos de pescado que pueden salir en distintas partes del cuerpo, principalmente manos y pies o en los brazos. Y así que los beneficios de esta vacuna son sumamente importantes. Como les dije, está indicada la primera dosis entre los 11 y 12 años de edad y son 2 dosis, es decir, que se administra la primera, vamos a decir, a los 11 años, y luego la segunda dosis se debe administrar, si se empezó a los 11 años y 6 meses, o al año, que ya serían los 12 meses, porque la segunda dosis se puede administrar con un periodo de 6 a 12 meses de separación. Sin embargo, esta vacuna, si no se administró entre los 11 y los 12 años, también está indicada entre los 13 y los 14 años, comenzar la serie con la misma separación de que son 2 dosis con 6 a 12 meses entre ellas. De separación. ¿Y por qué es tan importante que se decida en esta edad? Porque según los estudios que se han hecho, la vacuna contra el virus del papiloma humano principalmente es más efectiva, crea una mejor protección a largo plazo a esta edad. Se ha desarrollado que con 2 dosis es más efectiva que si se administra luego, por ejemplo, como vemos en la imagen, a partir de los 15 años de edad, que luego se necesitan 3 dosis para crear la misma protección que si la administráramos a los 11 y 12 años, que son solamente 2 dosis. Como les menciono, personas mayores, ni adolescentes mayores de 15 años van entonces a necesitar recibir una serie de 3 dosis separadas de la siguiente forma. La segunda dosis a los 2 meses de la primera dosis y la tercera dosis a los 6 meses de la primera dosis. Y esto es así hasta la vacuna recientemente está aprobada hasta los 45 años de edad por la FDA. Sin embargo, mientras más temprano se administre la vacuna, pues hay menor riesgo de exposición al virus y que cree una protección más duradera. Les menciono que este año esta vacuna es requisito escolar en las escuelas de Puerto Rico, ¿verdad?, hasta los 16 años de edad, así que todos los niños deben de tener al menos una dosis, pero es bien importante a los directores que nos están escuchando, los maestros y el personal público que nos escucha, que no es solamente tener una dosis, sino que se debe completar la serie. Así que si un niño el año pasado ya tenía una dosis administrada y cae bajo la serie de 2 dosis, pues yo debo asegurar que para este año complete su segunda dosis. De igual forma, los jóvenes entre los 13 a los 15 años, que era como estaba hasta el año escolar pasado, pues entonces debo asegurar que vayan completando la serie de los 3 dosis según el calendario que les mencioné. Y ahora, pues para este nuevo año escolar, los de 16 años que no hayan recibido ninguna vacuna entre los 11 a los 15 años contra el virus del papiloma humano, pues entonces deben recibir su primera dosis y luego asegurar que completen la serie de las 3 dosis.
Otra de las vacunas que tenemos sumamente importante y más en estos tiempos que estamos viviendo ahora con la pandemia de COVID-19 es la vacuna contra la influenza. ¿Y por qué menciono en estos tiempos que estamos viviendo? Porque pronto comienza la nueva temporada de influenza, finales de agosto, principios de septiembre. Y estamos todavía viviendo, ¿verdad?, un mundo donde no hay una vacuna contra COVID que nos proteja contra COVID ni un tratamiento efectivo. Y podemos tener una coinfección, es decir, que una misma persona se infecte tanto con COVID como con influenza. Y en el caso de los niños, esto sería sumamente fatal, ¿verdad? Porque son dos infecciones respiratorias que pueden desencadenar en complicaciones sumamente serias para la salud de nuestros niños y adolescentes. La vacuna contra la influenza está indicada desde los 6 meses de edad, una dosis anual. Sin embargo, en el caso de los adolescentes también es importante seguir el esquema de una dosis anual con cada temporada de influenza. Y aquí recalco que sobre todo los pacientitos con condiciones crónicas, los niños con condiciones crónicas como asma, diabetes o enfermedades cardíacas, son todavía los principales que debemos asegurar que tengan su vacuna. Todos debemos estar vacunados, pero estos pacientes principalmente necesitan recibir su vacuna contra la influenza, ya que por padecer de esas condiciones, si entran, ¿verdad?, si se contagian de influenza, pueden desarrollar complicaciones graves, como por ejemplo la imagen que vemos en la pantalla de un paciente con pulmonía, que lo que vemos es un pulmón lleno de líquido a causa de la influenza H1N1, que fue la epidemia que tuvimos, la pandemia que tuvimos hace 10 años aproximadamente. Así que es bien importante, y aquí quiero recalcar que en el caso de la vacuna contra la influenza surgen muchas dudas, y dentro de ellas una es que la vacuna contra la influenza, si me la puse por ejemplo en este año en marzo, abril, y se acabó esta temporada que pasó 2019-2020 se acaba en junio 30, pues ¿me debo volver a vacunar aunque no haya pasado un año calendario? Y la respuesta es que sí. Con cada temporada la vacuna es nueva y la vacuna va a contener, esto es un virus que muta constantemente, por lo tanto es necesario hacer una vacuna anual. La vacuna va a contener las cepas que se estudiaron, que son las más comúnmente que estén circulando en el ambiente. Así que es necesario volver a vacunarnos para tener inmunidad contra las cepas circulantes. Y esta es la razón por la cual la vacuna de influenza se administra de forma anual. Y aquí tenemos unas enfermedades que quiero traerles, como les mencioné en la gráfica al principio donde empezamos a hablar del calendario de vacunación, y son las vacunas de cacho. Hay niños o adolescentes que por alguna razón no han podido completar su calendario de inmunización, ya sea por alguna condición médica o porque se olvidó administrar alguna vacuna, o porque no tuvo la oportunidad para vacunar a ese niño. Así que es bien importante que cuando ustedes, ¿verdad?, directores escolares, están revisando el ingreso de ese niño, y los asistentes de salud que ayudan en el manejo de revisar esa hoja verde, el llamado PVAC 3, es importante que veamos si estas otras vacunas, no solamente las que son requisitos de adolescentes que les mencioné, en resumen tenemos la de influenza, la de tétano, la de antimeningocóxica y la de influenza, pero hay otras vacunas que debemos asegurar que nuestros jóvenes, si no las tienen completadas, la completen. La primera es la vacuna contra la hepatitis B. La hepatitis B es una infección viral que en el pasado, ¿verdad?, cuando no existía la vacuna, veíamos muchos casos de hígados enfermos, inclusive que comienzan a lo que llamamos cirrosis, ese hígado inflamado, y luego pues muchos pacientes que desarrollaban cáncer a causa de este virus. Y esta vacuna es la primera vacuna que se administra cuando nacemos, la primera vacuna que se le administra al niño, para protegerlo contra esta enfermedad que en el caso de un bebé, ¿verdad?, pudiera ser mortal. La vacuna contra la hepatitis B, si un adolescente no ha completado la serie de 3 dosis que se administra cuando niño,
pues debe entonces completar su serie para quedar protegido contra esta enfermedad. La otra infección que tenemos es la vacuna contra 3 enfermedades, que son el sarampión, la papera y la rubéola. Y es necesario verificar ese registro, esa tarjeta de vacunación del adolescente para comprobar que haya recibido las 2 dosis que se administran al año de edad y a los 4 años. Si no las recibió o si le quedó pendiente una dosis de esta vacuna, pues entonces debe recibir la segunda dosis de esta vacuna. Bien importante completarlo para que entonces cree los anticuerpos necesarios para protegerlo en caso de exponerse a esta enfermedad. Otra de las vacunas de la enfermedad es la varicela. Esta vacuna contra la enfermedad, así mismo se llama la vacuna, debe administrarse a los adolescentes que nunca han tenido varicela y que jamás han recibido esta vacuna. ¿Por qué digo que nunca han tenido varicela? Porque usualmente si un niño no fue vacunado y tuvo varicela, lo más probable es que haya desarrollado anticuerpos. Así que si desarrolló anticuerpos porque tuvo la enfermedad, pues entonces lo que se deben hacer es lo que conocemos como títulos, que son una prueba de sangre que mide si desarrollamos o no anticuerpos contra una enfermedad. Si los desarrolló, pues no es necesario vacunarlo porque ya está protegido, pero si no desarrolló los anticuerpos, pues entonces sí se debe completar la serie de estas vacunas. Y si un adolescente tiene 13 años de edad o más, van a ser necesarias 2 dosis, que se administren 2 dosis de esta vacuna con un mes de diferencia. Otra de las vacunas que tenemos, como les mencioné, es la vacuna contra neumococo o antineumocóxica. Y esta vacuna se administra principalmente en los primeros meses de vida. Sin embargo, hay adolescentes que tienen distintas condiciones de riesgo, como asma o diabetes o otras condiciones cardíacas, que lo ponen en riesgo de padecer de esta enfermedad. Por lo tanto, es necesario que se le administre una vacuna. Esto es particular en esta enfermedad. La otra vacuna que tenemos es la vacuna contra la hepatitis A. La hepatitis A también es una enfermedad viral, al igual que la hepatitis B. Usualmente se transmite por contacto con alimentos contaminados con heces fecales. Pues puede ocasionar, en el caso de los adolescentes, ¿verdad?, que muchas veces pues no tienen la mejor higiene, y si no están protegidos, pues entonces es necesario que se le administre una dosis. Si no se le administró cuando pequeño, se le administra una dosis de esta vacuna para protegerlo. También aquí caen personas o adolescentes que viven en comunidad con un alto índice o riesgo de hepatitis A, o que están planeando viajar o asistir a una universidad en un país donde se sabe que esta enfermedad tiene un alto índice de infección. Por lo tanto, es importante asegurar que tengan su vacuna al día. Y aquí sabemos que las vacunas representan un reto constante en cuanto a sobre todo en las nuevas generaciones, y nos encontramos con lo que llamamos la reticencia o el famoso hesitancy, principalmente por los padres. Y estos aspectos van a estar divididos en 3 categorías principales que podemos reconocer que van a afectar la decisión de un padre en administrarle una vacuna a su hijo o no. Y aquí esto es bien importante discutirlo con ustedes, porque quiero que desarrollemos las destrezas de cómo manejar este hesitancy con nuestros padres, que sabemos que son muchas las razones por las cuales a veces un papá se siente inseguro para no vacunar. Y las 3 razones principales es los conocimientos que tiene sobre ese padre sobre la vacunación. Se ha estudiado que mientras, ¿verdad?, si no conocen las recomendaciones o tienen miedo a ciertos posibles efectos secundarios, pues va a tener un impacto en lo que es el poner al día el calendario de vacuna de sus hijos. Por lo tanto, ustedes como ese primer encuentro, ¿verdad?, y con esos padres de formación, pues bien importante poder atender esas preguntas directas de los padres para que poder asegurarles, ¿verdad?, darles ese sentido de confianza en lo que son las vacunas. Y los vamos a ver esas estrategias luego de esta parte.
Otro de los aspectos que se han encontrado que ocasionan lo que es la reticencia o el hesitancy es la falta de prevención. Y cuando hablo de falta de prevención es porque esa familia o estos padres no han recibido un recordatorio adecuado, ya sea porque no han visitado a su pediatra recientemente o en el centro escolar donde están no se lo han informado, o porque simplemente no han recibido la información correcta en el momento indicado. Así que estos padres desconocen cuándo debían acudir a la consulta médica. Y en el caso de los adolescentes, pues es bien importante que ya cambiamos de ese niño que mamá y papá guía y le da las instrucciones y lo lleva directamente al pediatra por decisión propia, pero sabemos que los adolescentes comienzan a tomar sus propias decisiones, comienzan a cuestionar por qué me va a pasar esto, por qué me tengo que pasar esto. Es que es bien importante incluir en la parte educativa a ese joven, a ese adolescente, de por qué está sucediendo esto, por qué se debe de prevenir contra estas enfermedades. Y otra de las razones es la toma de decisión de vacunar. Usualmente, como les mencioné, en general son los padres los que toman esta decisión, pero se ha visto que en la medida en que se le da un mayor protagonismo a los adolescentes, y no me refiero a que los adolescentes son los que toman la decisión de vacunar, sino a integrarlos en el proceso de por qué está sucediendo, por qué me van a vacunar, contra qué me están protegiendo, pues ahí ese adolescente pues es capaz de transmitirles información a los padres y darles ese sentido de seguridad de lo que los papás están haciendo, pues es por el beneficio de ese niño. Y hay unas estrategias que nos da la Academia Americana de Pediatría para manejar lo que son estas razones principales por las cuales los padres demoran las vacunas o no administran las vacunas. Y una de las principales, y que es la recomendación para cualquier centro escolar o para cualquier profesional de la salud que está atendiendo a padres indecisos o que no tienen, pues no están todavía seguros de cómo administrar las vacunas o por qué administrarlas, es que se debe escuchar las inquietudes de los padres. Esto es sumamente vital. No podemos hacernos de oídos sordos y decir, esto es así porque es así. No, es necesario escuchar cuál es la duda específica que tiene ese papá, reconocerla y entonces permitir que ellos expresen esas preocupaciones. Va a ayudar a que si yo escucho de manera tranquila, sin juzgar a ese papá, pues entonces él o ella, ¿verdad? Esté abierto a escuchar las opiniones, ya sea del pediatra o de ese asistente facilitador de salud o asistente de salud en el caso de las escuelas, ¿verdad? Para recibir información correcta, que es lo más importante. Cada oportunidad que tenemos con los padres debe ser una oportunidad de poder transmitirle información correcta sobre las vacunas. Por eso la importancia de que el personal escolar, ¿verdad? Y que se ha hecho este esfuerzo de todas estas conferencias, es porque todos debemos empoderarnos con la información correcta acerca de las vacunas. También se debe promover lo que son asociaciones con los padres en la toma de decisiones y personalizar estas relaciones, porque en la medida en que hay una relación one-to-one o uno a uno, se ha visto que ese padre se siente en mayor confianza de poder decir sus dudas, de poder aclarar cuál parte, ¿verdad? ¿Por qué se siente inseguro respecto a una o varias vacunas? Así que es bien importante que se le dé esa información clara y concisa para que el padre la pueda entender. Y también a reconocer que las creencias de los padres pueden, ¿verdad? En algunos casos pueden tener una validez por alguna experiencia previa que hayan tenido, pero es bien importante que en el caso de que sean conceptos erróneos se vayan modificando poco a poco sin juzgar, sin hacerlos ver que ellos son los que están mal y nosotros los que estamos bien, sino que con información correcta pues vamos modificando esas conductas. También es importante discutir los beneficios de las vacunas y la posibilidad de eventos adversos. Y esto es sumamente vital. En la medida en que los padres entienden cuál es el beneficio que va a tener esa vacuna en mi hijo y que los
los efectos secundarios o eventos adversos son mínimos en comparación con la enfermedad, con padecer de la enfermedad, esto le genera una tranquilidad y una oportunidad de poder tomar la decisión de vacunar a sus hijos. Así que es bien importante que se le proporcione a los padres esa información. Existen múltiples recursos en páginas web y en distintas fuentes, ¿verdad?, que son confiables, donde se le puede entregar a los padres para ayudarlos a entender la información, que no es solamente lo que nosotros decimos, sino que está validado con información científica. Otra de las estrategias es hacer énfasis en lo que es el número de vidas salvadas por la inmunización, y esto es una estadística que no podemos evadir. Anualmente se previenen 2 a 3 millones de muertes, se salvan vidas de 2 a 3 millones de personas por la vacunación. La vacunación ha sido la estrategia más eficaz de salud pública para prevenir enfermedades, y esto es algo que es bien importante mencionárselos, porque la medida en que tú dices, wow, si yo puedo prevenir todas esas muertes, pues mi hija puede ser una de ellas. Así que esto crea un efecto en que ese padre, esa madre entienda el efecto positivo de las vacunas versus no vacunar a sus hijos, de que entonces pudiera ser una estadística dentro de esas personas que fallecen a causa de distintas enfermedades. También es importante dialogar con ellos lo que son las leyes, en este caso, ¿verdad?, en Puerto Rico, para el ingreso a la escuela y la justificación de las mismas. ¿Por qué? Y aquí vuelvo al gráfico de la inmunidad colectiva. ¿Por qué es que se piden las vacunas para el ingreso escolar? No es que sean porque las escuelas es donde único necesito las vacunas, no, las vacunas se comienzan a administrar desde el nacimiento y se van administrando según ese niño va creciendo, y coincide que donde se puede hacer ese punto de chequeo, ¿verdad?, de saber que las tienen al día, es con el ingreso escolar. Pero también porque el beneficio de que los niños estén vacunados es porque en las escuelas están todos juntos, ¿verdad?, en áreas, en salones donde pueden estar expuestos a distintas enfermedades si no estuvieran vacunados. Así que esto es bien importante, explicar ese beneficio a los niños y las comunidades de lo que es ese herd immunity o inmunidad colectiva. Y otra de las estrategias es que es importante que las actitudes y las creencias, y esto es vital, si yo tengo en un centro, en mi escuela o en mi colegio, alguna persona o algún centro preescolar, alguna persona que no cree en la vacuna, y esa es la persona que va a estar revisando o va a estar dando alguna información a los padres, esto crea un efecto contraproducente, porque en la medida en que yo no creo o yo no estoy seguro de la información que voy a proveer, asimismo la voy a transmitir a los padres. Y esto es mortal, porque entonces perdí una oportunidad de educar a un padre correctamente y de transmitir una información adecuada. Así que es bien importante asegurar y también fortalecer o reforzar a los padres que tengan esa relación de confianza con sus pediatras, que si en el caso de que en la escuela haya alguna información que no se pueda aclarar, pues reforzar el mensaje de que para eso está su pediatra, que es el especialista en la salud de los niños, y que converse esa información con ese especialista. Y antes de culminar, estamos culminando, ¿verdad?, para poder dar chance a lo que son la sesión de preguntas, quiero completar este ejercicio de lo que es cómo manejar el hesitancy con la vacuna del virus del papiloma humano. Y escogí esta vacuna porque es una de las que enfrenta más retos a la hora de cumplir con la serie de vacunas, sobre todo antes, cuando no era requisito escolar. Y aquí hay unas estrategias de cómo manejar ese hesitancy, y es explicarle al padre cuál es la recomendación de la vacuna, que la vacuna es eficaz y segura y que es parte del calendario de vacunación. Pero no solamente es parte del calendario de vacunación, sino que esta vacuna va a prevenir ciertos cánceres asociados al virus del papiloma humano. Es importante aclarar, como mencionamos anteriormente, cuáles son las dosis según la edad de ese niño, para que el padre aclare sus dudas. Es bien importante explicarles que por qué vacunar a una edad temprana va a mejorar esa respuesta inmune. Como les dije, entre los 11 y los 12 años, la respuesta que se ha visto del cuerpo es mejor que cuando se administra de forma tardía, quizás ya de adulto o de adolescente, de un joven adulto.
que retrasar la vacunación puede ser perjudicial. Aquí es realmente pues intentar predecir cuándo algún joven va a tener ese contacto sexual es difícil, porque la vacuna es bien importante aclarar que esa idea que tienen los padres que si se administra la vacuna contra el VPH puede promover promiscuidad, no es para eso. La razón por la cual se administra a una edad temprana es por la respuesta inmune o los anticuerpos que crean, que es más efectivo que si lo administramos a largo plazo. Además, nuestros jóvenes, ¿verdad? No muchas veces sabemos cuándo empiezan a tener relaciones sexuales. Algunos padres lo saben, otros no, y poderles proveer esa protección en unas edades donde se entiende que ese niño no ha estado expuesto, pues le va a crear una mejor respuesta. Para finalizar, quiero dejarlos con este pensamiento, y es que hemos visto, ahora mismo estamos viviendo lo que es un mundo sin vacunas gracias a una enfermedad que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, y que si no tuviéramos ninguna de las otras vacunas, pues tendríamos epidemias o pandemias por esas enfermedades también, y sería un desastre, ¿verdad? 100 millones y millones de muertes anualmente a causa de enfermedades que se pueden prevenir. Así que el mensaje principal es que todos somos responsables de proteger la salud de nuestros niños y la salud de nuestras comunidades, y es bien importante llevar este mensaje de que las vacunas son efectivas, que las vacunas salvan vidas, y que en la medida en que las administramos según el calendario de inmunización, pues le damos a nuestro cuerpo, a nuestros niños, las mejores herramientas para combatir las enfermedades. Hoy en día nosotros en la oficina, ¿verdad?, hemos dialogado cómo antes de COVID nos sentíamos seguros de salir, de hacer nuestras actividades diarias, porque teníamos protección, ¿verdad?, contra enfermedades. Sin embargo, ahora hemos tenido que tener este distanciamiento físico porque hay un virus, una enfermedad circulante para el cual no tenemos una vacuna para prevenirlo, y pues ocasionan pues los millones de casos de enfermedades que hemos visto. Así que les dejo las referencias que las van a poder accesar luego de esta presentación cuando se les comparta, para que puedan acceder a más información de fuentes confiables, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Gómez. Es increíble, no sé si acaban de sentir el temblor, pero los animales avisan cuando las cosas suceden, sí. Así que se oye el perrito detrás de la captura, y de aquí también, así que acabo de sentir un temblor, pero nada, estamos aquí. Doctora, muchas gracias por la información. Tenemos varias preguntas, pero antes de pasar a ellas, primero quisiera, ¿verdad?, agradecer al Departamento de Educación y a su enfermera Evelyn Rivera por la coordinación que nos ha ayudado para poder llegar a ustedes, a la señora Wanda Ayala de la Asociación de Colegios Privados, que también ha colaborado, y recordarles que el mayor éxito de las vacunas es hoy el mayor reto que nosotros tenemos. El hecho de que los padres no vean las enfermedades no nos ayudan, ¿verdad?, a veces a poder contestar las preguntas. Estoy mirando aquí, doctora Gómez, unas preguntas bastante básicas. Hemos contestado la mayoría de ellas, pero hay unas que ¿verdad?, que me parece que son meritorias. Ahora no me deja verlas. Dame un momentito aquí. Vamos a ver si yo puedo abrir acá. ¿Te puedo ayudar, Lilian? Por favor, por eso te estaba tratando de conseguir. Mira, hay algunas preguntas relacionadas a la serie, al hecho de la inmunidad que confieren las vacunas, que necesitan un refuerzo. ¿Pudieras explicarnos, doctora, por qué es necesario entonces los refuerzos para completar la inmunidad? Sí, esto es esencialmente importante porque nuestro cuerpo, ¿verdad?, para que pueda crear esa memoria que les mencioné y esos anticuerpos de forma efectiva, en algunas vacunas pues es necesario darle un refuerzo, porque el cuerpo va creando esa inmunidad, pero no necesariamente es el %, ¿verdad?, el tratar de llegar al 95% que
confieren la mayoría de las vacunas, pues es necesario que pongamos estos refuerzos. Además, las dosis de esta forma pues se pueden dividir en distintas etapas y logrando ese efecto a largo plazo, que es lo que buscamos. Siempre en una vacuna tratamos que sea lo que cree la mayor inmunidad a largo plazo, la mayor cantidad de años, y para asegurar esto en muchas vacunas pues es necesario dividirlo en distintas dosis para reforzar ese sistema inmune. Además, recordemos que el sistema inmunológico de los niños está en desarrollo, por lo cual según vamos creciendo pues es necesario poder darle esas herramientas para crear la memoria contra ese tipo de enfermedades que necesitan un refuerzo. Preguntan también, cuando se interrumpe esa serie, ¿cómo hacemos catch-up? Y si esas vacunas o esas dosis que se pongan en un itinerario alterno de catch-up van a ser tan efectivas como si se hubiese seguido el itinerario original. Varias preguntas ahí. Lo ideal es seguir el calendario, ¿verdad? Según está recomendado, porque es como se demuestra la mayor efectividad. Sin embargo, si en algún caso se interrumpió el calendario o no se pudo administrar una vacuna por la razón que haya sido, pues el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, y el Departamento de Salud, ¿verdad?, de Puerto Rico, que se rige por este calendario, tienen estos calendarios que le llamamos de catch-up para poner al día a ese niño. Y esto es bien importante completarlo, porque si no se completan esa serie de dosis, aunque haya pasado un tiempo X, pues entonces el niño no va a quedar protegido. Sin embargo, cuando completamos ese calendario, pues entonces le aseguramos al niño que tenga el mayor % de efectividad de inmunidad, que es lo que queremos lograr, de esos anticuerpos. En algunas vacunas, por ejemplo, la antineumocóxica que se administra en infantes, es la única que si se pierde una dosis, pues no está recomendada continuar el esquema de vacunas, a menos que sea, como les mencioné, un niño con alguna condición de riesgo. Pero niños que no estén en condiciones de riesgo, pues no se recomienda, no hay un calendario de catch-up, es la única vacuna, pero todas las otras sí tienen ese calendario alterno, aunque sin embargo lo recomendado es que se haga en el momento que está especificado, en la edad específica, porque esto va a asegurar que es cuando el cuerpo puede producir la mayor respuesta. Hicieron algunas preguntas relacionadas a meningococo y sabemos que es una enfermedad que no es muy común porque empezando con que en 24 horas puede acabar con la vida de una persona y nunca nos enteramos que fue una infección meningococo. Pero aquí pesamos la ganancia en salud pública protegiendo a la mayor cantidad de personas contra una enfermedad que es altamente letal y que además produce unas secuelas para el resto de la vida. Así que aunque no tenemos una alta prevalencia, sí tenemos la necesidad de proteger a la mayor cantidad de personas. Correcto. Alguien preguntó si una persona que ha tenido un meningococo viral requiere la vacuna antimeningocócica. La meningococo, pues, no sé si se refería a meningitis viral, que es diferente y es ocasionada por otras cosas, porque el meningococo es bacteriano, son bacterias, exacto, una serie de bacterias. Y no son diferentes, y sí, esa persona va a requerir tener su serie de vacunas independientemente que le haya dado meningitis viral. Son agentes diferentes, son causantes diferentes, pero es importante aclarar que la antimeningocóxica que yo mencioné, la ACWY y la contra el serogrupo B, son todas bacterias, así que va a proteger contra las bacterias, no contra los virus. Taisha, dilo. Sigue, Lili. Escuchamos, Lili. Perdón, estoy aquí, disculpen. Que son ya las 10 de la mañana y queremos respetar el tiempo, ¿verdad?, de los participantes. Sí quisiera traer varias cosas. Las personas que no han tomado los primeros cursos, favor de escribir su correo electrónico para nosotros poder enviarle el enlace para que usted pueda repasar o ver la clase que no ha tomado.
También quisiera recordarle, y tal vez esta es una última pregunta para la doctora, y es básicamente ¿por qué la vacuna de VPH particularmente están preguntando, el Departamento de Salud solo la está requiriendo hasta los 16 años? Y obviamente yo tengo la respuesta, pero creo que tal vez pues la doctora la puede contestar. Esto, el Departamento de Salud, ¿verdad?, ha ido expandiendo poco a poco para integrar de forma paulatina este requisito escolar y que cree la menor resistencia en cuanto a la vacunación en los adolescentes. Y es bien importante que se ha ido expandiendo. Si ustedes se fijan, al principio era 11 y 12 años, ya vamos por los 16 años. Lo ideal es completar. La vacuna principalmente está indicada, a pesar de que desde el año pasado se expandió hasta los 45 años de edad en ambos sexos, pero la edad principal es hasta los 26 años. Y sabemos que la mayoría de nuestros adolescentes en los colegios o las escuelas pues tienen entre 16 y 17 años, y se ha ido expandiendo poco a poco esa serie, pero lo ideal es que los adolescentes comiencen su serie a los 11 años, que es cuando mejor respuesta inmune van a tener contra la vacuna. Muchas gracias, doctora. Deseándole a todos, ¿verdad?, un feliz día de 4 de julio. Mantengámonos alertas. El virus de COVID-19 aún está presente en nuestras comunidades y debemos de ser cautelosos utilizando los métodos de prevención como la mascarilla, el distanciamiento social. Y precisamente, como muy bien dijo la doctora, estamos viviendo un mundo sin vacunas. Cuando nosotros decimos esa expresión, lo que decimos es precisamente que si tuviéramos una vacuna ya para COVID-19, pues pudiéramos estar sintiéndonos tranquilos cuando salimos a nuestra comunidad. Y es precisamente lo que se experimenta, o lo que queremos que experimenten todos los padres cuando llevan a sus hijos a las escuelas, a un parque, a un cumpleaños o a un campamento de verano, donde sientan la tranquilidad de que si los niños están protegidos contra enfermedades prevenibles por vacunación, podemos sentir la tranquilidad de que nuestro niño no se va a infectar de alguna enfermedad, que es importante mencionar que están controladas, no erradicadas. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre erradicar y completamente y controlada, doctora? Tal vez esa sería como que la pregunta de cierre para que ellos puedan entender la diferencia y podérsela así a su vez explicarla a los papás. Correcto, termino con eso y con un mensaje adicional que quiero dar. La diferencia es cuando una enfermedad ha sido erradicada, quiere decir, la única enfermedad que tenemos erradicada ahora mismo por vacunas es la viruela. Quiere decir que no hay casos reportados en ningún país de esta enfermedad. Se eliminó la enfermedad gracias a la vacunación. Pero cuando una enfermedad está controlada, quiere decir que hemos podido disminuir el número de casos, que es lo que llamamos incidencia en las distintas regiones de esta enfermedad, la enfermedad X que sea, que todas las otras enfermedades por vacuna, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, podemos calificarlas como que están controladas gracias a la vacunación. Sin embargo, si comenzamos a dejar de vacunar y no poner al día las vacunas de nuestros niños, pues pudiéramos ver posibles brotes nuevamente de estas enfermedades que no estábamos viendo porque estaban nuestros niños vacunados. Esa es la diferencia. Y un minutito más para culminar. He visto en la sección de preguntas que han preguntado mucho, valga la redundancia, sobre dónde pueden conseguir información para proveerle a los padres. Hay distintas fuentes principales que son las fuentes bases que nosotros como organización utilizamos, y entre ellas está en el CDC, hay muchísimo, el Centro de Control para Enfermedades de los Estados Unidos, hay muchísimas fuentes que están en español que pueden descargar, imprimir y entregar o compartir de forma electrónica a los padres sobre la importancia de la vacunación, cómo tomar decisiones, la seguridad y efectividad de las vacunas. Pero también la Academia Americana de Pediatría tiene la página Healthy Children, donde tiene más información que pueden compartir, está especialmente diseñada para padres, y cómo aclarar esas dudas. También nosotros como organización pues tenemos nuestra página vocespr.org, donde hemos compartido ya de forma más sencilla esta información o ciertos enlaces, ciertas piezas que hemos creado para el beneficio de ustedes y que puedan compartirlo con sus comunidades.
Muchas gracias nuevamente por esta participación, ¿verdad? Y por apoyarnos en esta iniciativa. Pues muchas gracias, doctora. Que tengan todos muy buena mañana. Y entonces recordarles que nuestro próximo taller es el 8 de julio a las 9 de la mañana. Nos encontramos. Recuerde registrarse en el mismo y si tiene algún taller que no ha tomado, como bien estamos viendo en el chat, que nos pongan su correo electrónico para poderles enviar el enlace para que los puedan ver. Que tengan muy bonito día y que Dios nos acompañe a todos. Muchas gracias.